Bueno, ¿qué es 1844? ¿Y por qué hoy puse esto acá en la pantalla? Bueno, porque fue un acontecimiento importante a nivel mundial. Y le llamé desde las sombras a la luz porque en ese año algunas personas pasaron por una tragedia, un chasco, y se conmemoró, gracias, este 22 de octubre, estamos a 24, hace 2 días. 176 años pasaron de ese acontecimiento. Miren una publicación de ese tiempo, 1843, miren, dice, ¿qué dice acá en inglés? End of the world, ¿qué es? Fin del mundo, ¿no? O en el mundo, pero acá está hablando también de algo, va a hablar de la profecía de Daniel y cómo se aplicaba a la venida de Cristo en gloria y majestad. Y aquí es una ilustración, un dibujante interpretó a Guillermo Miller, un granjero que se convirtió en predicador. Ahora vamos a ver enseguida de dónde salió Guillermo Miller. Y ahí está predicando eso. Quiero hacer historia. La historia es muy importante para entender dónde estamos hoy, 2020. Desde la ascensión de Cristo, la Iglesia ha tenido como misión el proclamar la dulce verdad del retorno de Cristo a nuestro mundo. Esto ha sido, de todas las verdades, la más preciosa esperanza. Y ahí entonces tenemos que hacer historia. Yo les invito a atender y se los voy a dar todo porque es medio largo, si lo van a anotar. Pero está en el librito, parte está en el librito que tienen, pero parte, si lo quieren, se los doy después. Acá tenemos a un hombre llamado Orígenes, y Orígenes, bien antiguo, hablaba de que Cristo, ¿atendemos acá? ¿Sí? Hablamos de que Cristo se hacía latente cuando el pecador se convertía a los malos caminos. ¿Qué está diciendo? Que la venida de Jesús no va a suceder, sino que en realidad lo que va a suceder es que la persona se convierte y ahí Jesús viene. ¿Entienden? Eso es lo que quería Orígenes. Acá tenemos a otro que creía, esto sucedió en siglos posteriores, que la segunda venida tendría que vindicarse a nivel global. Es por ello que Joacín de Floris, en 1180, observó que en los libros de Daniel y Apocalipsis había evidencias ¿de qué? De la segunda venida de Cristo. Estamos hablando de cristianos de aquel tiempo, cuando estaba surgiendo la iglesia que hoy llamamos católica. Esta se vio nuevamente impulsada con la reforma protestante, pero el reloj del Todopoderoso habría de cumplir su propósito a comienzos del siglo XVIII, cuando la mayoría de los teólogos protestantes estaban listos para aceptar un nuevo concepto de la venida de Jesús. Daniel Whitby propuso una segunda venida espiritual que sería seguida por 1000 años, donde todas las religiones renunciarían al pecado, luego del cual Cristo volvería de manera radical. Ahí encuentran de dónde se basan, por ejemplo, los testigos de Jehová en teorías como esta. Otro, Timothy Knight, proclamaría que la venida de Cristo está ante nuestras puertas, aludiendo al concepto de Whitby. ¿Cuándo? ¿En 1000 cuánto? Porque, ¿qué sucedió en esa fecha? Revolución Francesa. La Revolución Francesa. ¿De dónde habían venido los que habitaban en Estados Unidos? De Europa. ¿Y por qué huyeron? Porque eran perseguidos. Porque eran perseguidos por la Iglesia Católica. Y Napoleón Bonaparte toma cautivo al Papa y le quita el Estado del Vaticano, o todo lo que tenía. Entonces, la gente dice, esto es una señal grandiosa, algo está por pasar, ¿me entienden? Entonces empiezan a leer, a estudiar la Biblia. La Revolución Francesa también reanimó las especulaciones en relación al milenio y las profecías de tiempo, como la de 1260 de Daniel 7:25 y la de 2300 días de Daniel 8:14. Porque justamente la profecía de 1260 días termina en la Revolución Francesa. Dice, bueno,
Entonces, ¿qué va a pasar con la de 2300 días? Algo va a pasar, algo va a suceder. Alrededor de 1800, muchos comentadores protestantes estaban convencidos de que la profecía de 1260 años de supremacía papal había concluido en la década de 1790. Luego, la atención se comenzó a trasladar a esto, ¿sí? Johann Petri ya marcaba el inicio de las 70 semanas con el inicio de los 2300 tardes y mañanas en el año 453. Al mismo tiempo, Hans Wood de Irlanda marcaba el inicio de los 2 periodos de año en 420 a.C. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque ustedes ven que hay personas de aquí, de allá, del otro lado, que están pensando en lo mismo. Estamos hablando del planeta. Claro, usted me dirá el planeta occidental, no estoy hablando de chinos ni de árabes, sino todo el otro lado del mundo, ¿sí? ¿Qué pasaba en ese tiempo en China? ¿Qué pasaba en Arabia? Bueno, los árabes siguen creyendo en que Cristo o que el Mesías vendrá al igual que los judíos, mientras que los chinos no tenían ese concepto y vivían como hasta hoy en conceptos de cuidarse, de la naturaleza, etcétera, que son muy buenos, pero no tomaron en cuenta estos hitos. Tendría que investigar más sobre qué sucedía en China en ese mismo tiempo. En 1790 comenzó a circular un manuscrito titulado La venida del Mesías en gloria y majestad. ¿Quién lo hizo? Un jesuita, un sacerdote jesuita llamado Manuel Lacunza, acá lo tienen, que lo escribió y que él ya pensaba en que Cristo vendría antes del milenio. Y los conceptos de Lacunza son tal cual están en la Biblia. Otro monje católico. Entonces, atiendan bien porque esto no es una teoría protestante solo. No, era general. El libro de Lacunza fue incluido en los índices de libros prohibidos el 6 de septiembre de 1824. Ahí viene una prohibición de parte de la Iglesia de no leer esto. ¿Y por qué? Si era tan bueno y hablaba de la venida de Jesús. En Inglaterra, The Christian Observer, un diario, se ocuparía de la profecía de 1260 años y uno de sus corresponsales, John Brown, introdujo 2300 años y ya puso el año 457 como el inicio de esa profecía. Entonces, ¿a dónde le va a llevar? ¿A 1800 cuánto? 1843. Estas fechas fueron aceptadas por William Cunningham, quien creía en que finalizarían esos 2300 años y que marcaban la ¿qué? Unificación del santo. ¡Tadán! Miren, este hombre sí le dio en el clavo. Y vuelvo a decir, no era... eran gente secular que leía nomás, eran historiadores, no eran, en este caso no era un sacerdote, ni un pastor, nada. Lewis Way y Henry Drummond establecieron en 1826 un evento anual donde muchos teólogos y laicos se reunían para estudiar las profecías. O sea que el tema de las profecías era un tema de debate, como podríamos decir, no sé, el planeta, el calentamiento del planeta. Interpretando la obra de las sociedades misioneras y las sociedades bíblicas recientemente creadas como el fuerte pregón del primer ángel de Apocalipsis 14. Recuerden que las sociedades bíblicas, la primera se pone ahí en la casa de Voltaire, un hombre que había dicho que nunca se iba a leer la Biblia, allá en Francia. De estas reuniones de estudio surgieron Joseph Wolf y Edward Irving. El primero era un erudito quien luego de divagar entre protestantes y católicos se dedicaría a ser misionero entre judíos, parsíes, hindúes y musulmanes. Enseñaba que la segunda venida de Cristo sucedería en... Así que ¿a quién le fue a enseñar este hombre? A los árabes, a los hindúes, sobre la venida de Cristo. O sea que esto fue un movimiento mundial. Se fueron hasta China. Yo dije que no sabía qué estaban haciendo los chinos, pero que recibieron la noticia, la recibieron. Irving sería también un poderoso predicador de la segunda venida de Cristo, predicando a miles de personas. Sin embargo, un domingo en 1831, en su iglesia varios asistentes comenzaron a hablar en lenguas y a realizar sanaciones por fe. Su congregación se dividió y al no tomar partido por ninguno de los lados fue condenado de herejía. Murió en 1834, 3 años después.
Eran tiempos difíciles, tiempos turbulentos. En Ginebra aparecería la figura de Gusen, quien fue un celoso defensor de la segunda venida de Cristo. En Alemania, la segunda venida fue predicada por Johann Ritter, Leonard Kelber y Johann Lutz. O sea, ahí en Alemania. En Escandinavia, en la misma época, estaba prohibida la predicación del advenimiento de Cristo bajo pena de arresto, ni que tuviera COVID, ¿verdad? Y estuviera escupiendo a toda la gente. Es por ello que los niños de no más de 6 años de edad daban discurso del advenimiento aparentemente en estado de trance. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Que los adultos, ¿qué pasaba? No podían predicar. Entonces, ¿quién predicaba? Los niños predicaban. En Australia, Thomas Payford predicaba a auditorios repletos de la esperanza bienaventurada. En la India, Daniel Wilson publicó en 1836 su libro sobre las profecías de Daniel, fijando el final de los 2300 años. ¿Para cuándo? 1847, un poquito después. Todos estos movimientos nacionales no fueron unificados por diversas razones, como interés en diversas profecías o porque el final estaba en relación a la profecía de los 2300 días y años, diferían de un movimiento a otro, pero se destacaba el carácter global del despertar, llamémosle adventista, por el advenimiento. Recuerden que adventista es un nombre que viene del inglés, que es adventis, advenimiento, sería del advenimiento, de que va a venir algo, ¿sí? Y aquí tenemos la profecía, tanto de las 7 semanas, 62 semanas. Wilson y Alexander Campbell enseñaron que los 2300 años también terminarían en 1847, y ahí aparece Guillermo Miller en nuestra pantalla, porque Campbell, Samuel Koch también proyectaban una venida literal para el mismo año, pero fue Guillermo Miller quien dio una interpretación premilenial convincente a la venida de Cristo ligada a 2300 días o años. Dios estaba preparando el mundo para un evento solemne. En diversas partes del globo terráqueo se desarrolló un firme y fundado interés en las profecías y en la segunda venida de Cristo. Pero esta realidad se desarrolló de manera más organizada en Estados Unidos con Guillermo Miller. Ahora, ¿a quién fue a elegir Dios? Porque por toda la obra que hizo, a un granjero. Él podría haber elegido a un erudito, pero no, elige a un granjero. Los años en que Guillermo Miller tomó su decisión por el Señor estuvieron llenos de conflictos a nivel internacional. Tenemos en Inglaterra que, al saber que Francia napoleónica estaba en conflicto con Rusia de los Zares, aprovechó en atacar América a través de sus colonias norteamericanas en Canadá, a fin de recuperar 13 colonias por el año 1812. Entonces eso hizo que tuvieran una guerra en Estados Unidos. Norteamérica organizó un débil ejército miliciano, donde Guillermo Miller actuó con el grado de capitán en el ejército regular. La experiencia de Miller en la guerra, ser testigo de la muerte de sus camaradas y lo difícil del conflicto despertó en él un interés por el tema de la vida futura. Mientras tanto, en 1814, al saber Napoleón que había sido forzado a abdicar del trono, Gran Bretaña aprovechó la oportunidad de enviar 16.000 elementos de tropa experimentados para tener una victoria contundente en América. Ustedes saben que Francia también tenía sus colonias acá. En mi país, en Uruguay, tenían colonias, en Argentina y en diferentes lugares. Se debatían a ver quién era el que tenía más fuerza, Francia o Inglaterra. Aquí tenemos que se desató en ese marco la batalla de Plattsburgh, en donde nos llega este informe del 11 de septiembre. Señor, ya ha terminado todo. La batalla ha concluido. La flota británica atacó a nuestra bandera. Gran destrucción de ambos lados. Puedo verlo desde donde estoy escribiendo. El espectáculo fue majestuoso, noble, grandioso. Esta mañana a las 10 los británicos abrieron fuego nutrido, destructor contra nosotros, y está hablando de la guerra. ¿Quién estaba hablando todo eso? El testigo que estuvo ahí, que fue Guillermo Miller. Él incluso dijo, de su seguro servidor Guillermo Miller, él participó de esto y él creyó
que fue sobrenatural que pudieran vencer, porque ellos eran 3-1 y los otros tenían armas mejores y todo. Entonces, el poder triunfar fue un milagro que él dijo no pudo haber sido nuestro. Es en esa batalla donde Guillermo Miller se preguntó, ¿podría haber ocurrido la victoria sin Dios? ¿O fue Dios el que la hizo? Al final de la guerra, Miller volvió a su natal Luhampton, donde comenzó a asistir a una iglesia bautista local en la que su tío Elitza predicaba con regularidad. Y ahí le piden leer, y él pasa a leer, ¿y saben qué lee? Isaías 53. Era porque estaba abierto ahí nomás. En la iglesia bautista, metodista, se seguía una temática muy parecida a la iglesia católica, en donde se tienen lecturas ya previstas. Y él pasa a leer, y le impactó. Ahora, él fue objeto de burlas también, porque él era deísta. ¿Quién es un deísta? Cree que Dios está en todas partes, en las plantas, en los árboles. Los espiritistas, una rama de los espiritistas brasileños también creen algo así. Y entonces sus amigos le decían, ¿y qué era? ¿No era que vos no creías en Dios? Entonces, ¿y ahora qué pasó? ¿No? Y se burlaban de él. Por ello, Miller comenzó a estudiar su Biblia solo con la ayuda de una concordancia. Acá está la tapita de la concordancia Prudence que él usó. Era todo a pulmón, no había una televisión, no había internet, había que hacerlo uno mismo. Al llegar al libro de Daniel, Miller estudió la profecía de los capítulos 2 y 7, llegando a la conclusión de la segunda venida de Cristo iba a ocurrir literalmente. No como decían que, me convierte y Jesús viene a mi corazón, o Jesús ya vino, no. Era que iba a venir en gloria y majestad. Luego, al estudiar el capítulo 8 y el versículo 14, Miller se convenció que la profecía de los 1300 días comenzaba alrededor del 457. Por lo tanto, él dice, en 25 años se va a terminar todo. Entonces, en agosto de 1831, solo en su estudio, Miller prometió a Dios que si le llegaba la invitación de predicar, iría y compartiría sus hallazgos. ¿Y qué pasó? Le llegó en ese mismo día la invitación. Y ahí entonces ese domingo fue a predicar sobre la segunda venida. Al bosque entró un agricultor. ¿Y quién regresó? Un predicador. Miller comenzó a compartir su mensaje con fervor y agilidad, y pronto llegaron múltiples invitaciones y una credencial de predicador votada por su iglesia. ¿Qué? Sí, pero ¿de qué iglesia era? Bautista, igual que el hospital que está acá cerca. Quiero que tomen una idea global, ¿me entienden? Porque Dios no trabaja así, acá nomás está Roberto y Roberto sabe todo, ¿no? Dios trabaja en forma global. Él quiere que todo el planeta, toda la gente, sea chino, árabe, paraguayo, peruano, uruguayo, todos sepan lo que va a suceder. Miller comenzó a predicar sus sermones y estudios hasta que en 1836 publicó un libro llamado Lecture, donde presentaba sus conferencias en forma de libro. Este material llegó a Josias Litt, quien se convenció de la proximidad de la venida de Cristo. Y ahí lo tenemos a Charles Fitz, que leyó las conferencias de Miller y creyó en su precisión, pero al compartir sus hallazgos fue ridiculizado por sus colegas. Ahí viene otra vez, ¿qué haces vos cuando te vas a predicar algo así o decís algo y ellos decís, eso? ¿Cómo? ¿Te desanimás o qué haces? En el caso de Fitz, medio que se desanimó, pero después volvería a entusiasmarse otra vez. Los mensajes de Miller circulaban impresos, pero él no había penetrado en ninguna ciudad grande de Norteamérica. Esto fue cambiado gracias a Joshua Hincks, quien le auspició y le empujó a que hiciera eso. Gracias a la intervención de Hincks, el movimiento de Miller pasó a ser un movimiento millerista nacional en toda Norteamérica. Pero recuerden, al mismo tiempo en la India, allá en Arabia, en Sudamérica, había otros. ¿Quién estaba en Sudamérica? La Cunza, muy bien. Belgrano, personas que creyeron en esto. Yo no les digo si son buenos o malos, estoy diciendo que creyeron, porque algunos dicen, no, Belgrano. Pero él en un momento cambió sus ideas. El movimiento millerista se desarrolló y fortaleció gracias a estos 4 personajes. Miller predicó por diversas ciudades de Estados Unidos.
En locales abarrotados de personas, en 1842 se comenzaron a realizar reuniones campestres. Se les ocurrió hacer una carpa, porque ya no entraban en los lugares normales. El mundo estaba preparado, el Señor había vendado los ojos de los mileritas para no descubrir la exactitud del evento. ¿Recuerdan que había uno que les mencioné, que él había dicho que era el cumplimiento de la profecía? Que Cristo que iba a entrar ¿en dónde? En el santuario celestial. Pero Miller no lo vio. Si lo hubiera visto, capaz que no hubiera predicado con tanta fuerza. Porque lo que lo hacía predicar así era que Jesús venía ya y se terminaba todo, ¿entendés? Dios no le permitió ver eso. Muchos estaban convencidos de la pronta venida del Señor. Miller fue el último en fijar fechas. Varias fechas se proponían para el retorno de Cristo, las cuales al pasar produjeron pequeños chascos. Luego la atención pasó a la primavera de 1844, pero el Señor no volvió. Entonces se pensó que el esposo tardaba, en alusión a la parábola de las 10 vírgenes. Fueron poniendo otra fecha y otra fecha porque el chasco era muy fuerte. Entonces Samuel Snow, basado en sus cálculos de la profecía con ayuda de calendarios judíos caraítas, propuso la venida del Señor para el 22 de octubre ¿de cuándo? De 1844. Poco a poco los dirigentes mileritas aceptaron esta nueva fecha. El último en aceptar esta fecha fue Josías Litz. Pero él no fue el que dijo que era, no venía Jesús, se iba a la... Claro, y bueno, y ahí cambió, se convenció, por eso se convenció. Quien fue golpeado por la muerte de Charles Fitz por una fiebre severa contraída debido a las bajas temperaturas. ¿Sabe qué estaba haciendo Fitz? ¿Qué estaba haciendo? Bautizando. Porque la gente se quería bautizar. Todo el mundo quería estar listo, porque ya Jesús venía. Y murió confiado en que resucitaría poco después de una semana para volverse a reunir con su esposa e hijos. En ese convencimiento estaban. Tremendo. Las prensas trabajaban sin demora, los periódicos circulaban como nunca antes, los creyentes mileritas renunciaron a sus empleos, las papas no se cosecharon, se pagaron las deudas, se confesaron pecados, hasta hubieron brotes de fanatismo. Los hombres le daban a su esposa su celular y el código, todo. ¿No va a pasar? Ahora, tiene que pasar ahora. Llegó el 22 de octubre, se esperó hasta medianoche y Cristo, ¿qué sucedió? No volvió. Sus más acariciadas esperanzas quedaron destrozadas. Nada pudo consolar a los chasqueados mileritas. Lloraron hasta el amanecer. Luego del chasco muchos dejaron la religión, otros se volvieron a sus iglesias de origen y un tercer grupo continuó estudiando el por qué se equivocaron. Joseph March, en su Voice as Trust, en noviembre de 1844, sostenía que no había ningún error en la fecha, sino que el evento que tuvo lugar el 22 de octubre era otra cosa. Entonces, un tercer grupo también hubo divisiones. Empezó a creer en la teoría de la puerta cerrada, afirmaban que la obra de predicación ya se había concluido y que solo se debían consolar unos a otros hasta la venida del Señor. O sea que todos los sellados ya estaban y los demás iban a perder todito. Esa es la teoría de la puerta cerrada. Su principal dirigente, Samuel Snow, consideró que todos los adventistas debían aceptar su punto de vista, si no, serían laodicenses y Cristo los vomitaría. Siempre aparece alguien que dice, lo que yo digo es, y si vos no haces lo que yo te digo, estás frito. Siempre pasó. No es la forma de Dios, así no trabaja Dios. Otros enseñaron que Cristo estaba sentado en una nube blanca, esperando que sus hijos le suplicaran que descendiera a través de fervorosas oraciones. Le estoy mostrando esto porque era lo que sucedía en ese tiempo, que fue un movimiento mundial que movió todo el planeta. Y ahora van a ver qué sucedió. Al no venir Cristo, eso me hace acordar al año 2000, después de 2012, ¿se acuerdan? Que la gente tenía miedo, después no pasa nada, pasa a las 12 de la noche y algunos hicieron fiesta. Bueno, así pasó aquí. El estudio acucioso de la Biblia llevó a algunos a adoptar prácticas ignoradas, como el sábado, el lavamiento de pies, saludar a los demás creyentes con el saludo santo o el ósculo santo.
El fanatismo no tardó en surgir, promovido por Pickens y Knox Jacobs. Se llamó el parto espiritual. Ellos afirmaban que ya estaban en el cielo, por lo tanto no debían casarse. Así que ahí hubo gente que dejó a su señora y se fue a buscar otra. Pero sin sexo, sin sexo. Y cosas así. Empiezan a suceder esas barbaridades porque la gente se aparta del manual. Por eso Hincks y Miller promovieron la conferencia de Albany a fin de eliminar estas nuevas teorías y prácticas. A raíz de esta posición firme, el grupo adventista, que quedó del gran chasco, se dividió en 3 grupos. El primero pretendía tener la fe adventista original, que tenían como dirigentes a Hincks, Blips y otros, y fue el único grupo en mantener la creencia en la inmortalidad del alma. O sea, que creían que la gente moría y seguía viva, ¿no? Como hoy muchas religiones creen. Pronto encontraron menos y menos cosas que las dividían de las denominaciones más antiguas y fueron absorbidos por las demás organizaciones. Es decir que volvieron allá. Recuerden que no estaba formada ninguna iglesia, se llamaban adventistas porque creían que Jesús venía. ¿Está bien? El segundo grupo se desarrolla alrededor de Nueva York, en el área de Connecticut, y consideraron que la muerte es un sueño del hombre y la destrucción de los malvados. George Storrs había introducido durante el movimiento de 1844 esta teoría, y en 1862 Hincks unió a ellos y formaron la Iglesia Cristiana del Advenimiento. Otra. Ahí sí formaron una iglesia. Y hay un tercer grupo que está en Rochester, en New York. Se agruparon en torno a Joseph March y a su... claro, este es un escrito que habían hecho. Se oponían a cualquier organización. Ellos no se querían organizar como iglesia, porque Jesús ya venía, no hacía falta. Y ahí entonces van avanzando hasta que llega José Bates, que fue un gran hombre que ayudó a la organización de esta gente. Y a través del estudio intenso de la Biblia y de las doctrinas, entonces entendieron qué fue lo que sucedió. Y ahí aparece una chica, jovencita de 17 años, que tiene una visión, donde ve al pueblo que va subiendo por un estrecho camino de montaña. Visiones proféticas que se manifestaron en Elena Harmon, una débil jovencita de Portland, Maine. Ella recibió una visión un día de diciembre de 1844 en la que contemplaba el camino del pueblo adventista hacia la patria celestial. O sea, en octubre tuvieron el chasco y en diciembre esta nena, esta jovencita, ¿cuántos años tiene vos? Bueno, un poquito más grande, 17, ve esto. A los 15 ella tuvo un sueño donde se encontró con Jesús y él le dio un cordón verde. Le dijo, apretá el cordón, cada vez que te sentís mal, apretá. Y se despertó. Fue un sueño muy agradable. Pero recién a los 17 años tuvo esta visión. Una chica muy débil, muy enfermiza, había tenido un accidente cuando niña, una nena, no sé más o menos cómo es Martina. Otra nena le tiró una piedra acá y le rompió la nariz, se desmayó, estuvo como 3 días sin volver a la conciencia, no podía respirar bien, así que a los 17 años había pasado ya por muchas enfermedades y ella misma no creía que iba a poder soportar esta misión que Dios le estaba dando. Ella era consciente de su debilidad y su escasa salud. Una herida sufrida en la niñez, entonces, es lo que le produce esto. Al principio trató de resistir la comisión, advirtiendo además el gran recelo de sus hermanos frente a las manifestaciones sobrenaturales, tan venidas a menos por los activistas fanáticos. Porque recuerdan ustedes que habían otros que eran fanáticos y empezaron a tener cuestiones raras. Entonces dijo, no, yo otra vez, no van a creer. Aquí tenemos la lápida de William Foye, de Boston, que a mediados de 1842 recibió 2 visiones acerca de la venida de Cristo. Dios, atiéndame, Dios se había revelado al ser humano para explicarle lo que iba a pasar. Sí. ¿A quién se le reveló? A este hombre. ¿Y qué sucedió? Como era negrito, no quiso contar. Y tuvo miedo. Después se sobrepuso y quiso
contar, pero ya no tuvo lo mismo. Después aparece Hansen Foss de Portland, Maine, que también recibió una visión similar a la primera de Elena Harmon, pero él también resistió esto, y cuando lo quiso contar no se acordaba que había soñado. Entonces Foss escuchó a la joven Elena, le advirtió que no debía rechazar el llamamiento. Cuando Foss estaba sentado y escucha lo que Elena va diciendo, dice: es lo que yo soñé. Ahí se recordó, es lo que yo soñé. Entonces fue a la casa de Elena y le dijo: no rechaces lo que soñaste. Foss no se aparta, ya no se sabe más de él. Elena recibió la oportunidad de dar testimonio durante la visita a la casa de su hermana en Portland. Ella solo podía hablar en voz baja por causa de su debilidad, pero en aquella ocasión llegó a ser escuchada de manera clara, en buen tono, y continuó así por 2 horas, mientras que antes no podía hablar. Este fue el inicio de una serie de manifestaciones físicas que acompañaron sus visiones, que podían ser en privado o en público. Ella generalmente llamaba gloria o gloria a Dios varias veces. Sus ojos permanecían abiertos, aparentemente sin conciencia de lo que le rodeaba. Su respiración se detenía, pero su circulación sanguínea no. Eso lo comprobaban la gente que estaba cerca. Fuerza física asombrosa era otra señal que se le tomaba en visión. Una de ellas llegó a durar 4 horas con la Biblia acá. Y este hombre, lo que está haciendo ahí, este es un dibujo, ella está señalando el texto con la vista hacia el cielo, y este hombre está mirando si lo que está diciendo es cierto, lo que está diciendo. Y era así, y ella no miraba, ¿sí? Yo tuve la Biblia en la mano, solo 10 minutos, y es imposible, es grande. Estas señales sobrenaturales acompañaban sus visiones, tenían como propósito convencer a los testigos que los mensajes enviados eran de parte de Dios. Sin embargo, algunos decían que era mesmerismo, como esto que está acá. A medida que Elena Harmon recibía estas invitaciones para predicar cada vez más lejos de casa, en Massachusetts, en New Hampshire, ella iba acompañada de su hermana Sarah, o Luisa Foss, su fiel amiga, y se les unió un desconocido pero fervoroso joven predicador, 6 años mayor que ella, quien se convenció del origen divino de sus visiones. Él las cuidaba, pero esta preocupación dio pie a que se suscitaran chismes, así que ¿qué hizo? Le propuso matrimonio y se casó con ella. ¿Cómo se llamaba? Jaime. Las visiones de Elena Harmon tuvieron como propósito animar y dar seguridad a quienes habían esperado que Cristo viniera en 1844. Muchos habían caído en posiciones extremas que debían ser corregidas, y entonces por eso Dios empieza a dar esta revelación especial. También había un grupo que estaba motivado por el emocionalismo ruidoso acompañado de actividad corporal. No sé si les es conocido, pero eso hay hoy en algunas iglesias, pero no es la forma en que Dios quiere comunicarse. Luego de una visión bastante peculiar del don divino, José Bates se convenció de que las visiones de Elena estaban destinadas a dar consuelo y fortalecer a la fe del pueblo esparcido, desgarrado y desnudo desde el 22 de octubre de 1844. Las primeras visiones de Elena White estuvieron destinadas a animar a los hermanos, pero a partir de 1846 comenzó a recibir información acerca de los nuevos descubrimientos doctrinales. Y también ustedes saben que recibió visiones sobre la salud, sobre la educación. Aquí lo tenemos a Jaime White. La iglesia se empezó a organizar, pero él no quiso ser el presidente de la iglesia, así que nombraron a otra persona. Todas estas revelaciones fueron llevando ¿a dónde? A que había un mensaje importante que dar, mensaje de los 3 ángeles. Una cuarta conferencia que fue en Rocky Hill y 2 más en otoño fueron dando el entorno a esto nuevo que se estaba sabiendo. ¿Cuáles eran los puntos principales? La segunda venida de Cristo es inminente. ¿Qué más es? Personal. ¿Y qué más? Previa al milenio. No como dicen los testigos de Jehová o algunos otros que ya el milenio comenzó. No. Sino que viene primero Cristo y después comienza el milenio de paz.
Otro punto importante, el doble ministerio de Cristo, ¿en dónde? En el santuario celestial, cuya purificación había empezado justamente en 1844. Y el otro tema, ¿cuál es? El sábado, que era un punto muy importante. La iluminación sobrenatural divina por medio de Elena de White era un punto también, y el deber de proclamar los mensajes de los 3 ángeles. La inmortalidad es condicional y la muerte es un sueño. Y hay un tiempo de 7 plagas que serán últimas plagas, pero antes de la venida de Cristo. Y habrá una extinción final y completa de los malvados después del milenio. O sea que no va a haber el Armagedón antes, sino que eso va a ser después. Lo que hay ahora es un momento donde la gente tiene la oportunidad de saber, igual que sucedió en 1844, y que nos preparamos para la venida de Cristo. Los detalles no fueron elaborados, pero los conceptos básicos habían sido definidos para el final de 1848. Todos los escritores bíblicos inspirados cuyos escritos fueron incluidos en las Escrituras son luces menores porque se dieron en un momento y en un tiempo corto. Ella misma se identifica como una luz menor. La función de los profetas siempre es aclarar lo que la Biblia dice. Del mismo modo, Elena de White fue usada por Dios para ayudar a esa naciente iglesia. Y durante los siguientes años Dios siguió utilizando a la hermana White para llevar sus mensajes al pueblo. Ella además desarrolló un trabajo de orientación, guía, cuando la iglesia llegaba a un asunto difícil. Aquí la vemos, esto sí es un dibujo real de ella con su esposo Jaime White, y él la describe como a los 50 años, esta es una foto, un dibujo de los 50 años. Él la describe como una cristiana devota que a la tierna edad de 12 años ya había sentido un llamado de Dios, que inmediatamente se convirtió en una obrera a favor de otros jóvenes y tuvo mucho éxito en ganarlos para Cristo. A la temprana edad de 17 años llegó a ser una poderosa oradora pública. Este es otro dibujo de aquella época. Ella viajó por diferentes lugares, recorrió 18 veces todo Estados Unidos. Susana incluso se subió en el carrito de ella que decía no subirse, pero se subió y sintió la misma sensación. También había una cama de Elena de White donde decía no acostarse, y ella también se acostó ahí, y tuvo la posibilidad de sentir lo que ella sentía cuando dormía en ese lugar. Incendio de California no se quemó. Y en ese incendio de California de este año no se quemó esa casita tan linda de madera. Aquí vemos todos los escritos de Elena de White, que suman más de 100.000 páginas, y ella, a pesar de ese trabajo, a la edad de 50 años, estaba tan activa como fue desde el principio. Su salud es excelente, y durante las últimas temporadas campestres ella tuvo que realizar tanto trabajo al hablar, exhortar, orar. Era una señora que tenía una energía interminable. De paso ingresa ella en estos años y es considerada en Estados Unidos la número 1 como mujer en los escritos y en que sus escritos fueran traducidos. Aquí vemos un dibujo de ella ya mucho más adelante, cerca de los 80 años. Ella fallece a los 87 años. Su camino fue un camino solitario más de una vez. Incluso algunos se opusieron a ella y la enviaron a Australia. Gracias a eso, en Australia hay muchísima gente que cree que Jesús va a venir en gloria y majestad. Su presencia tanto en América, en Europa y en Oceanía fue una bendición para este mensaje. Ahí vemos otra vez la cantidad de sus escritos y él es su nieto parado ahí, ¿no? 100.000 páginas, impreso en 24 libros, y cuando muere a los 87 años, 2 se estaban editando todavía. De ser una niña con muchas limitaciones, Dios la llevó a ser una sierva y a alcanzar todos esos logros. El 16 de julio de 1915, su fructífera vida terminó a los 87 años de edad y sus últimas palabras fueron: sé en quién he creído. Sé en quién he creído. En resumen, vemos acá
El movimiento adventista, recuerden que tiene que ver con la venida de Cristo, hoy es el nombre de una iglesia, comienza con el milerismo, que conduce a un chasco, entonces la gente regresó a su iglesia, algunos se volvieron al mundo, otros dijeron, hay algo que no está bien, nos equivocamos, vamos a investigar más. Ahí aparecen Hims, Blitz, Hale, que fueron absorbidos por otras corrientes. Después está la Iglesia Cristiana del Advenimiento, y acá tenemos a los que se oponían a organizarse, donde aparece José Bates, que está junto con un grupo donde aparece Elena de White, y aquí entonces tenemos la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero recuerden que aquí en este movimiento adventista están todos estos, incluido la CUNSA, que está en América. Susa, capital del reino, 553 a.C. aproximadamente. Daniel recibe una visión, pero no la entiende. El capítulo 8 de Daniel cierra con el hecho que el profeta estaba inquietado a causa de la visión que no entendía. El ángel le había explicado, pero Daniel no comprendía la visión de las tardes y mañanas que se le había dicho que era verdadera y que guardara la visión porque era para muchos días muy lejanos, o mejor traducido, para el tiempo del fin. En realidad pasaron 13 años entre el capítulo 8 y el capítulo 9 de Daniel. 13 años es mucho tiempo para nosotros, no para Dios. 13 años Daniel esperó pacientemente deseando una explicación. En el capítulo 9 se le explica al profeta esa parte de la visión que 13 años atrás no se le explicó. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, se le dijo. Es decir, 70 semanas tiene tu pueblo como tiempo de gracia para salvarse como la nación elegida. Pero la palabra determinadas, entre otros significados, puede traducirse también como cortadas. ¿Cortadas de qué? El contexto inmediato nos lleva al único periodo que aparece: 2300 tardes y mañanas. Quiere decir que si Daniel puede encontrar la fecha del inicio de las 70 semanas, encontrará también la fecha en que el santuario será purificado. Dicho de otro modo, las 70 semanas y los 2300 años inician en el mismo momento. Debemos dejar claro que en profecía un día equivale a un año. Entonces estamos hablando de 490 años, las 70 semanas, y 2300 años, los 2300 tardes y mañanas. El ángel Gabriel le dijo: entiende y comprende. Desde el instante que salga la orden de volver a construir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, 62 semanas, una semana. El ángel le divide en 3 periodos las 70 semanas a Daniel. Es interesante que con más de 500 años de anticipación, el ángel Gabriel le dijo a Daniel el año exacto del bautismo de Cristo y el año exacto de su crucifixión. ¡Qué impresionante! El decreto fue dado por el rey persa Artajerjes I, Longímano, en el año 457 a.C. Tomando esta fecha como inicio, las siguientes 69 semanas nos llevan hasta el año 27 después de Cristo, cuando el príncipe Mesías es ungido, es decir, bautizado. La última semana de 7 años se inicia con el bautismo de Cristo en el año 27 y nos lleva al año 34 después de Cristo. Se le dijo que a la mitad de la semana se haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, en el año 31 se le quitaría la vida al Mesías. La declaración del ángel fue: para tu pueblo se hará cesar el sacrificio y la ofrenda, terminará la transgresión y sellará el pecado. Es decir, todos los pecados y las transgresiones, la impiedad, todo tendría su fin y serían sellados por medio de la expiación del Mesías en la cruz. De hecho, el propósito de las 70 semanas es la expiación. Pero el ángel le dijo a Daniel que los eventos de aquella media semana
tenían que ver también con la santa ciudad, es decir, la ciudad celestial. Entonces se introduciría la justicia eterna, sellaría la misión y se ungiría al santo de los santos, una expresión muy bíblica para referirse al santuario celestial, el santo de los santos. Después de la muerte de Cristo, aún quedan 3 años y medio para terminar las 70 semanas y nos llevan al año 34. 3 años y medio después de la muerte de Cristo, se le dio muerte al primer mártir cristiano, Esteban. Teniendo esta firme ancla para apoyarnos, es fácil encontrar la fecha de la purificación del santuario celestial. A los 2300 años le restamos los 490 años, o sea, las 70 semanas ya recorridas, y nos quedan 1810 años por recorrer. Estos 1810 años se los agregamos al año 34, año donde finalizan las 70 semanas, y nos llevan al año de 1844, cuando comenzó la purificación del santuario celestial. Sí, 1844 es una fecha de trascendencia profética, porque nos lleva al inicio del gran día del juicio, el comienzo de la purificación del santuario celestial. Si todo esto se cumplió así tal cual, históricamente está comprobado, entonces ¿por qué no se va a cumplir el final? Y nosotros estamos en el final. Amén. Tenemos la oportunidad de levantar la bandera, así como lo hizo Miller en su tiempo, o los apóstoles en su tiempo. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de decirle a la gente: Cristo va a terminar con el problema, no una vacuna. Puede venir COVID y pueden venir otras cosas. Necesitamos a Cristo. No necesitamos una vacuna. Necesitamos a Cristo. Vamos a cantar juntos. Te invito a ponernos de pie. Cristo muy pronto vendrá. Vamos a cantar 4 cánticos, algunos hechos en 1800, como este. Siervos de Dios, la trompeta tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo el mensaje llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. La trompeta que nos llama a la lucha ya sonó, Cristo al frente de su pueblo, multitudes conquistó, se retira el enemigo, derrotado en la cruz, ya viene mi Jesús. ¿Y qué decimos? Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Ya viene mi Jesús. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso,
un día prometí volver y pronto lo cumpliré, aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti, vendré otra vez. Y ahí está el libro que les di, con otro título. Oh, qué esperanza vibra en nuestro ser, pues aguardamos al Señor. Fe poseemos que Jesús nos da, fe en las promesas que mostró. Es el tiempo viene ya y su pueblo alerta está, preparados cantarán, aleluya, Cristo es Rey. Oh, qué esperanza vibra en nuestro ser, pues aguardamos al Señor, pues aguardamos al Señor. Poderoso Padre y Dios nuestro, estamos aguardando tu venida para poner fin al mal, a la muerte, a la separación. Señor, necesitamos de ti cada día, a cada momento. Y un día estaremos mirándote cara a cara. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.